invitados. El día de hoy vamos a presentar el libro de Víctor Ruiz Velasco con su libro llamado La novela liberada. Más que todo, me gustaría preguntarle a usted, a través del libro, ¿cuál fue su inspiración para lograr escribirlo? Ya que si podemos observar su contenido, podemos detallar ciertos títulos, ciertos discursos distintos, incluso varios personajes, ¿no? Por ejemplo, uno que usted menciona es al doctor Hemingway o otros. Gracias. Para mí es un gusto, si me permites, saludar a los alumnos que están congregados en esta tarde. Quiero saludar a Dimas también, un gran amigo, un gran profesor que auspiciaba junto con Rodolfo Carrero, que ya no está con nosotros, las cervezas en el bar La Noche, cuando existía La Noche de Lima, y Alessandra era la directora de las actividades culturales. Mencionó todos los lugares, hasta un lugar al que yo nunca fui, y no mencionó La Noche, me pareció muy extraño. Yo en La Noche tenía no solamente un bar, ¿no?, sino tenía una mesa donde iba a escribir cada noche con una chica distinta. Creo que esas cosas ya no se pueden decir, disculpen, voy a regresar. Y yo no pagaba la cuenta, ¿no? Yo simplemente firmaba un cuadernito y me iba, ¿no? Y era un chiquidandi. Y muchos años después me enteré que alguien pagaba la cuenta y era Alessandra. Gracias, Alessandra, ha financiado mi carrera bohemia durante mucho tiempo. Te prometo que algún día te devolveré cada centavo. También muchas gracias, Alberto, por la invitación. Alberto, como saben, tiene un canal donde habla del arte de la ficción. En un 90% estamos de acuerdo. Cuando él no habla también de un autor que yo he editado, estoy en desacuerdo, desde luego, pero callo respetuosamente. La Vida Real para mí ha sido un lugar de encuentro, como para Alessandra, un lugar de descubrimiento. Yo tampoco era muy asiduo al centro, pero aquí no solamente me formé como lector, sino también como editor, y hablo de la profesión de editor como algo no solamente digamos etéreo, ¿no?, sino realmente he cargado pliegos de papeles, los he llevado a imprimir a un lugar, a cortar en otro, a coser en otro, ¿no?, cuando todavía las imprentas estaban acá cerca del centro, ¿no?, y ahora están en otro lado. Respondiendo a tu pregunta, estaba pensando en lo que hablaba Alessandra y volvía en el tiempo, ¿no?, y me doy cuenta que ahora, aunque no parezca, tengo 44 años, ¿no? Lo que quería demostrar aquí era todo lo que sé, que es mucho, ¿no? Entonces, claro, había una actitud que tenía que ver con esta desfachatez de no tener que pedir permiso, como decía Alessandra, viniendo de una universidad que no necesariamente, por ejemplo, cuando empezamos Alessandra y yo, era una universidad que estaba, digamos, completamente situada frente a una San Marcos que tenía cientos de años, o una católica, ¿no?, que tenía una importante también tradición. Era de qué manera nosotros nos podemos acercar a hablar con el mundo, ¿no? Y de hecho tuve la suerte de formar parte de una generación que, como decía, impulsada por Dimas, por Rodolfo Carrero y por otros profesores, tuvimos acceso a lecturas maravillosas que a mí me cambiaron la vida, ¿no?, y a otros tantos amigos también, ¿no? Entonces, era lo que dice Alessandra al final, ¿no?, era no pedir permiso para poder decir que podemos hablar de los grandes temas, que podemos citar a los grandes autores con total desfachatez, sin necesidad de tener pedigrí literario, ¿no? Ahora, eso fue originalmente como lo planteé, ¿no? Después me di cuenta que era una guachafada, entonces quité todo eso y dejé esto.
Era un libro de 800 páginas, muy aburrido, donde esencialmente hablaba de mí, todo lo genial, inteligente, brillante y estudioso que soy. Entonces quité todo eso y dejé estas páginas que son 90, creo. Va un poco de eso, ¿no? Va un poco de creértela y después no creértela tanto, ¿no? Porque puede ser infinitamente contraproducente, ¿no? Y todos estamos, creo, un poquito cansados del yo en la literatura, cuando ese yo no revela algo más profundo que la máscara que ese autor del yo quiere mostrar, ¿no? Por ejemplo, ayer estuve en una presentación de Rosa Chávez, que es una autora que acaba de publicar un libro que se llama Las Nerviosas, y ella más o menos definió su libro como parte de la literatura del yo. Pero el yo que ella presenta no es el de las novelas miraflorinas, ¿no? Donde el mayor drama ha sido que en algún momento de la vida de uno de los protagonistas tuvieron que bañarlo con jarrita. No, ella habla desde una Lima a otra, una Lima provinciana, una Lima del recuerdo, como decían los mujarras, ¿no? Distinta, ¿no? Eso que Deleuze decía que era la labor del escritor en realidad, ¿no? Que era mostrar ese pueblo que falta, ese pueblo infinitamente pequeño, inmerso en un devenir revolucionario infinito. Eso no es lo que he hecho, lamentablemente, pero me gustaría hacerlo. Muchas gracias por esta interpretación sobre su libro. Y más que todo al inicio usted pues nos brinda una advertencia al inicio, ¿no? En una página que, o sea, no sé si brinda un significado importante para los más discursos, lecturas que podemos ir dialogando con los demás. O sea, ¿qué significado tiene este tipo de advertencia dentro, ya que o sea, explica de que cada lector está maldito si lee cada una página y si llega a morir, suelta y pasa a la siguiente persona? ¿Qué significado tiene? Yo soy editor porque como escritor no podría vivir ni pagar las cuentas. Entonces me inventé el trabajo de editor, que es algo que no existe como profesión en el Perú, trabajando con editores canónicos en el Perú, ¿no? He sido editor de Peiza, con Germán Coronado, he sido editor de la Universidad Católica, en el Fondo Editorial, con Patricia Lévalo. He sido editor de la fenecida Universidad ANR, que ahora es un EDU y ya no es un EDU. He sido editor de contenido en La Mula, porque quería hacer algo que fuera muy cercano a vivir de poder escribir, y como eso es imposible en un país como el nuestro, y en la mayoría de países, creo que en todos, o sea, un porcentaje mínimo es el que permite a un autor o autora vivir de lo que vende en sus libros. Para mí eso significaba tener un taller constante. Yo entiendo la labor editorial como la posibilidad de interpretar, en el caso de los actores interpretan papeles, ¿no? El editor interpreta un libro, lo vive, se lo calza, ¿no? Y se mimetiza con el libro, ¿no? No creo en los editores que trabajan un libro poniéndose a ellos como la justa medida, ¿no? Y si no calza en su medida, el libro es malo, ¿no? Yo vivo el libro, ¿no? Dicho eso, precisamente de lo que habla el texto que aludes es de la posibilidad de vivir tantas vidas como libros uno puede leer, ¿no? La posibilidad que te da la ficción de vivir vidas que una pobre, triste y a veces maravillosa vida humana no nos permite. Entonces va un poco de eso, ¿no? Es un libro de muchas referencias, de muchos juegos. Sin embargo, sí hay una trama. Una novela es una construcción muy sencilla y a la vez muy compleja, ¿no? Mientras en un cuento
que se precie de ser cuento, tiene que haber casi que 3 movimientos así aristotélicos, ¿no? En la novela lo que se necesita es que el personaje principal, el protagonista, empiece siendo una cosa y termine siendo otra cosa, porque lo que cuenta la novela es el viaje, ¿no? El viaje de transformación finalmente del héroe o de la heroína. Y en medio puede pasar 500 cosas. Una protonovela como El Asno de Oro de la época de plata de Apuleyo ya venció un montón. La historia es la historia de un hombre que se convierte en burro, que vive como un burro a pesar de tener conciencia humana, y que al final, cuando come unas flores de lis, se transforma en humano nuevamente, ¿no? Esa es la historia. En medio hay centenares de historias mínimas que van aportando a la trama, ¿no? Entonces, la novela no ha perdido esa estructura, ¿no? Es contar algo muy sencillo que se resume en el cambio de orden o de estado, de un estado a otro estado, ¿no? Y este libro utiliza varias metáforas al respecto para hablar de la conversión, de la posibilidad de creer, de la posibilidad de transformar cosas, ¿no? Sí. Con respecto a todo ello, ¿cada discurso, cada texto se puede leer de manera individual o tenemos que leer de principio a fin para poder comprender, o sea, entenderlo totalmente? Yo cada vez estoy más convencido de que entender es uno de los peores problemas que tenemos cuando buscamos leer, ¿no? Ahora, esto es fácil decirlo. Leer implica haber resuelto una serie de asuntos materiales, ¿no? Leer por placer, ¿no? Leer por placer significa que yo tengo la suficiente solvencia para pagarme el tiempo para no estar produciendo mientras estoy ociosamente leyendo algo por puro goce. Entonces entiendo plenamente que esto no es algo que es democrático. No lo es, pero eso no significa que tenga que ser algo exclusivo necesariamente. Y ahí está la tragedia, que el Estado debería intentar evitar que se perpetúe, ¿no? A través de bibliotecas públicas, a través de compras de libros para implementar centros de lectura, bibliotecas universitarias, escolares, etc. Entonces, si partimos de esa idea, ¿no? Nuevamente vuelvo con lo que dijo Alessandra, ¿no? Tener la libertad, ¿no? Sí, mira, cuando nosotros empezamos a estudiar literatura, todavía Fujimori estaba en el gobierno, y mira, ha pasado cuánto tiempo y ahora vuelven a Fujimori, ¿no? Es como que no ha cambiado nada. Y probablemente teníamos los taxistas más preparados de toda la región, ¿no? Porque había taxistas abogados, taxistas médicos, taxistas economistas, ¿no? Porque no había dónde ejercer. El mercado laboral no podía absorber la cantidad de profesionales. Entonces, entre hacer algo que nos dictaban nuestros padres, ¿no? Y hacer algo que por lo menos pensábamos que era el camino que queríamos tomar, Alessandra, mi generación, yo decidimos hacer esto en la vida real, ¿no? Y al final fue una especie de salto al vacío, ¿no? Que es un poco también lo que están haciendo ustedes, porque no van a encontrar nunca, bueno, ya ni siquiera hay clasificados, pero en mis tiempos había clasificados y nunca encontré un aviso que, al estilo Aura, que dijera que buscaba un literato, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que se están formando como lectores, pero no lectores en el sentido de personas que decodifican textos escritos, ¿no? Son lectores de la realidad también, ¿no? Son gente que decodifica, tercera definición de texto de Genet, ¿no?
un texto es todo lo que puede ser leído, ¿no? Y puedes leer hasta una sonrisa, un rostro, una mirada, el movimiento corporal de alguien, y te puedes leer la realidad también. Entonces, las herramientas que ustedes están adquiriendo no son solamente para un tipo de profesión cuya oferta es casi nula en el Perú, ¿no? Entonces aprovechen las armas que le da la universidad para poder, dentro de las posibilidades que tienen, que se busquen, encontrar los caminos que desean recorrer. Y no recuerdo qué me preguntaste, pero lo que quiero decir es que la novela no es importante, ¿no? Me parecía importante volver a la vida real después de tanto tiempo y hablar un poco de la experiencia desde mi, sin lugar a duda, se me da esta palabra, pero soy una persona afortunada que ha tenido la suerte de poder vivir leyendo, ¿no? Y no vivir necesariamente mal, ¿no? Entonces eso es algo que no necesariamente abunda, ¿no? Pero no tendrían que verlo como una limitante, ¿no? Sino como la posibilidad de entender que hay lugares que podemos ganar, ¿no? Hay lugares que podemos ganar, hay lugares que podemos pelear. Eso. Vamos a finalizar con una última pregunta, más que todo que es un poquito también personal. Y más que todo me causa curiosidad el estilo del libro, más que todo el color fucsia y el verde más o menos neón. ¿Cuál fue la lección o cuál es la finalidad, ¿no?, de comprender esos colores tan vibrantes, tan llamativos, ¿no?, al ser trazadores? Sí, lo hubiese dicho utilizando jerga narratológica, ¿no? Lo paratextual. Elección del editor, que no fui yo, simplemente, y no me molesta el color rosa, ¿no? Es el color favorito de una de mis hijas, así que no, fue una elección editorial que no competía, que no era de mi incumbencia, y decidí dejarlo. Sí, la serie es así, no tiene colores contrastantes, chillones, sí, eso. Perfecto, entonces muchas gracias por tu participación el día de hoy, muchas gracias también a los demás presentes. Eso sería todo por hoy, muchas gracias. Gracias.